Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chiquillos del CEI Educación para Todos, del segundo nivel medio, en sus 3 jornadas. Les hablo su profesor Eliezer Rojas para una nueva clase de inglés. Hoy día vamos a ver un poquito del past simple, más que el present perfect. Por unas cosas de tiempo no alcanzamos a verlo, pero vamos a ver hoy día más que nada lo que es el past simple. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunos grupos de palabras del pasado simple. Bueno, pero para comenzar, ¿qué es el pasado simple? Son situaciones que ocurrieron en un tiempo específico en el pasado. La palabra que explica que una oración es en tiempo pasado es el verbo o la acción. Eso nos indica que estamos hablando de pasado. Bueno, en inglés, cuando hablamos de verbos en pasado, tenemos dos tipos de verbos. Verbos regulares e irregulares. Ahora, ¿cuáles son estos? Los verbos regulares son las acciones cuyos verbos en pasado le vamos a agregar ed al final. Por ejemplo, si tenemos cook, su pasado se pronuncia cooked, pero solamente se le agrega ed. Entonces en presente sería cocinar, eh, cocina, como ella cocina, él cocina, ellos cocinan, sería el presente. El pasado sería cocinó, o cociné, cocinaron, etc. Si tenemos la palabra fix, en pasado se pronuncia fixed, como con una T al final. Solamente se le agrega entonces ed. Estos son los verbos regulares, chiquillos, que solamente le vamos a agregar ed. ¿Por qué se llaman regulares? Porque todos siguen el mismo patrón. Tenemos una acción y al final le agregamos ed para referirnos al pasado. ¿Cómo hacemos una oración? Vamos a agregar nuestro pronombre, en este caso usamos yo, el verbo en pasado y un complemento. En este caso, para hacer un complemento, chiquillos, tú le preguntas al verbo qué, cómo, cuándo, dónde. Por ejemplo, aquí dice, yo arreglé. Arreglé, yo le puedo preguntar al verbo, ¿qué arreglé? Mi computador. ¿Cuándo lo arreglé? Ayer. Ahora, en los verbos regulares, si el verbo termina en nosotros no vamos a agregar ed. Nosotros vamos a agregar una d al final. Por ejemplo, aquí tenemos decide, decided. Decidir, decidió. Tenemos cure, cured. Sanar, sanó. Por ejemplo, doctors cured many patients last week. Los doctores sanaron muchos pacientes la semana pasada. La actividad, chiquillos, que tienen que hacer es transformar los verbos que están aquí en tiempo presente, transformarlos en verbos regulares, en pasado. Obviamente que tienen que agregarle a todos ed o de cuando correspondan. Y aquí el pasado en español. ¿Cómo sería esta palabra que va en pasado aquí en inglés? ¿Cómo iría acá en español? Todo esto va a estar en la guía que ustedes tienen que realizar. Siguiente. Tenemos también pasado simple, pero ahora con verbos irregulares. Estos verbos no siguen ni una regla cuando se refieren en pasado, pero podemos tener distintos grupos. Y la única forma, chiquillos, de memorizar cuáles son verbos regulares e irregulares y cuáles son los grupos de los irregulares, lamentablemente, es por memoria. Esto tienen que recordarlo por memoria. Y mientras yo digo, siempre he dicho, vayan usando estos verbos y se van a acordar mejor de en qué grupo pertenecen. Bueno, por ejemplo, tenemos los verbos que su pasado va a terminar en GHT. Por ejemplo, tenemos buy, y casi cambia completamente, pero termina en GHT. Bought, comprar, y el pasado bought es compró. Tenemos la palabra teach, que es enseñar, y su pasado va a quedar en taught, GHT. Y aquí tenemos también un ejemplo y su traducción en pasado. Bueno, también tenemos los verbos que su pasado solamente modifican una vocal. Por ejemplo, aquí tenemos drive, que es manejar, igual que el detergente. Pero aquí tenemos manejar. Y su pasado manejó,
Cambia la I por una O. Drove. Tenemos la palabra come, que es venir. Cambia a came, vino. Cambia solamente una vocal. Pero no van a cambiar siempre por una letra específica. Así que, ojo ahí. Vamos a ver más ejemplos más adelante. Porque aquí también tenemos un ejemplo de una oración usando uno de estos verbos. También tenemos que en algunos casos alguna letra va a desaparecer. Por ejemplo, tenemos choose, escoger, y queremos decir escogió, sería chose. Choose, chose. Cambia entonces, o sea, desaparece una de las vocales. En el caso de feed, que es alimentar, decir alimentó, es fed. Feed, feed aquí, fed. Y aquí tenemos también un ejemplo de cómo usamos la palabra que vimos recién en pasado en un ejemplo. Vamos a ver un cuarto grupo, que este grupo yo le llamo cambian casi completamente, o incluso completamente. Por ejemplo, tenemos la palabra eat, que es comer. En pasado cambia completamente a ate. No sigue uno de los patrones que era agregamos ht o agregamos ed. No, cambia casi completamente. Tenemos la palabra go, que es ir, y fui, en pasado es went. No existe goed, no existe got, etc. Bueno, y como siempre tenemos un ejemplo aquí, una oración, para que ustedes puedan saber cómo se usan. Bueno, tenemos un quinto grupo, que es que algunos verbos, ojo, algunos verbos que terminan en D, su pasado va a cambiar a T. Por ejemplo, aquí tenemos send y tenemos lend. Estos dos cambian la letra D que tienen al final por una letra T al último. Luego tenemos una pequeña actividad con estos mismos verbos. Aquí yo puse un par de verbos y estos números representan al grupo al que pertenecen. ¿A qué me refiero con el grupo al que pertenecen? Estos números que están aquí. Número 1, 2, 3, 4 y 5. No hay 5 porque son más o menos complicados de encontrar, pero sí tenemos números del 1 al 4. ¿Cómo cambiarían estos verbos a pasado y cómo sería la traducción de estos? Pueden encontrarlos en internet, pueden usar un traductor para buscar este verbo, pueden buscarlo en español en presente y ustedes mismos deducir cómo sería el pasado de ese verbo. Escriben el pasado aquí y en español acá. Entonces, chiquillos, este número que está delante de cada uno de estos se refiere al grupo que nosotros nombramos recién. Bueno, y como tarea, tienen que crear oraciones usando al menos 4 verbos regulares y 4 verbos irregulares. Dato, no pueden repetir verbos. Pueden usar 4 diferentes. 4 regulares diferentes, 4 irregulares diferentes. Estas oraciones tienen que ser distintas a las que nosotros ya vimos en los ejemplos que yo hice. No me sirve que ustedes cambien una sola palabra. Necesito que hagan oraciones nuevas. Y las oraciones tienen que estar relacionadas con el mundo laboral. A ver si ustedes pueden crear alguna en español y después ustedes mismos las traducen tratando de usar los mismos verbos que nosotros vimos el día de hoy en esta clase. Bueno, y para más información, si ustedes quieren ver una lista de más verbos regulares, aquí hay un link. Y aquí hay otro link que nos muestra los verbos irregulares, los más populares, por ejemplo, los verbos regulares más populares, los verbos irregulares más populares y sus respectivos pasados. Y les tengo un pequeño desafío, una tareita también, para finalizar, para cerrar esta clase, que dice aquí, ¿hay más grupos de palabras para los verbos irregulares? Sí, los hay. Si ustedes hacen clic en este segundo link, van a mostrarle aún más verbos de los que nosotros vimos hoy día. Y más grupos. ¿Pueden decirme qué otros grupos hay para los verbos irregulares? Bueno, chiquillos, esa fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado.
y espero sus trabajos, espero sus tareas en el cuaderno, por favor. Y nos vemos en una próxima clase. Que estén súper bien.